un tema técnico. Muchas gracias a todos los participantes que se están uniendo a nuestro webinar del día de hoy. Este webinar lo teníamos programado para el año pasado, pero lamentablemente un tema fuerza mayor lo tuvimos que posponer. Y bueno, la verdad que para mí es realmente una alegría, un orgullo de estar hoy acá con un panel de expertos de lujo. Y quiero directamente, para hacer la introducción, invitarlos y los voy a presentar brevemente. Nos vamos a estar contando con la presencia de Josué Parodi. Josué Parodi es egresado de Artes Escénicas por la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia, creador de contenidos y activista LGTBQI+. Como comunicador y creador de contenidos, conduce el podcast Calla Cabro, que fue ganador del Premio Luces 2020, desde donde también aborda temas relacionados con la comunidad LGTBIQ+. En 2021 fue elegido TED por Lima Speaker y como activista por los derechos de las personas LGTBIQ+, forma parte del consejo directivo de la organización Presente, la cual trabaja por el reconocimiento y acceso de los derechos al sector laboral de las personas de la diversidad sexogenérica. Josué, muchísimas gracias por sumarte en el día de hoy. Lo voy a ir presentando a medida que vamos a ir presentando el webinar. Básicamente el webinar lo tenemos en tres partes. La primera parte, José nos va a contar un poco qué hay detrás de estas letras LGTBQI+, que no todo el mundo siempre las conoce, y las que lo conocen, siempre digo, no está mal refrescarlo. Así que vamos a arrancar por este bloque. Después vamos a seguir con un tema más jurídico, un enfoque más, digamos, desde el punto de vista legal, cómo desde la parte corporativa, la parte legal, están o no protegidas las personas de este colectivo. Y después tenemos una muy linda experiencia, un best practice de una empresa alemana, así que ahí también para incluir, y obviamente después siempre tenemos el espacio para preguntas, comentarios y demás. Así que, sin más preámbulo, Josué, te dejo el micrófono, te dejo la presentación, y bueno, nuevamente muchísimas gracias por sumarte, y como decimos en inglés, the floor is yours. Muchísimas gracias a todos y todas las presentes. Voy a compartir pantalla para empezar. Me confirman en cuanto se esté viendo. A ver, voy a compartir aquí presentación. A ver, ¿ya se puede ver? ¿Se ve bien? ¿Está pasando? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bien, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Qué bonito que se haya podido llevar a cabo este espacio. Y nada, como le comentaba a Mariel en toda la previa, eso es un espacio seguro, justamente eso es un espacio para poder hacer esas preguntas que tal vez no nos animamos a hacer, consultar, decir, hay cosas que probablemente por respeto, miedo, duda o prejuicio, tal vez digamos, no, mejor no me atrevo a preguntar, y creo que ese es el espacio perfecto para justamente abordar esos temas que queremos acercarnos hacia un espacio, un ambiente mucho más inclusivo para todos y todas. Entonces, siéntanse libres de hacer las consultas que crean necesarias. Yo creo que por ahí podemos resolverlas a lo largo de la presentación. Bien, mi nombre es Josué Parodi y cuando yo me suelo presentar, tengo pues estas credenciales, ¿no? Que usualmente son las que uno dice muy orgullosamente, ¿no? Soy tal, hago tal, me dedico a tal, soy egresado de tal o estudié en tal, tengo tal edad, qué sé yo. Son parte de mi identidad, son credenciales, vamos a llamarle características que yo puedo ir compartiendo con las demás personas, porque justamente esos son como las tarjetas de presentación que cada uno tiene de alguna u otra manera. Y hay partes de mi identidad que también son cruciales, al menos en mi experiencia personal, que podrían ser algunas identidades que se pueden ver o no, algunas sí, otras no, y de eso voy a hablar en un segundo. También, aparte de esto que les he mencionado, soy orgullosamente homosexual y afrodescendiente, soy afroperuano. ¿Y por qué lo menciono? Porque, bueno, justamente somos parte de diversas dimensiones humanas que nos atraviesan a todos y cada uno de los presentes. Cada uno de nosotros contamos con dimensiones humanas
que se intersectan unas a otras, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un estado civil, tiene un género, tiene orientación sexual, tiene una ocupación, y puedo agregarle, ¿eh? Podemos ponerle ahí un salario, podemos ponerle ahí un estado civil, responsabilidad familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas partes de las dimensiones humanas que son inherentes o que pueden ir evolucionando y cambiando con el tiempo, nos colocan en diferentes posiciones a lo largo de la vida, querramos o no, por las diferentes problemáticas sociales que existen, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, mientras yo tengo 31 años, soy una persona homosexual, también soy del género masculino, tengo un dialecto diferente, mi estatus migratorio no es de migrante, pero sí soy de ciudadano en este espacio, y así podemos ir agregando diferentes características que para otras personas son distintas, ¿verdad? Cada una de estas características compone mi identidad. Estas son las dimensiones humanas. Y por lo mismo, ninguno de nosotros se parece a las demás personas, ¿verdad? No hay nadie que sea igual o idéntico a nosotros. Eso quiere decir que pertenecemos y somos parte de la diversidad. ¿A qué hacemos referencia a la diversidad? Estoy seguro lo hemos escuchado infinidad de veces en los últimos años. Esto hace referencia a todo lo que no se parece, a todo lo que es distinto, a todo lo que es diferencia. Ahí resalto algunas palabras: variedad, disparidad, multiplicidad. En el caso de personas, animales y especies distintas, la variedad, la diferencia, lo que no es distinto y lo que es distinto y no se parece a lo otro es justamente eso de lo que hace que nosotros seamos diversos y que podamos conocer, querramos conocer un poco más del otro porque justamente no se parece a mí. Tiene experiencias distintas, es distinto a mí y por lo mismo quisiera interactuar, conocerte y saber más de ti. En este caso, vamos a hablar justamente de la comunidad LGBTIQ+. Y yo les voy a explicar cada una de las letras porque yo me imagino ustedes dirán, cada año se va agregando una letra, no entiendo por qué, qué ha pasado, qué evolución ha pasado. Y es que, claro, con el tiempo hemos ido conociendo nuevas identidades que siempre han existido y que hay que visibilizar. Pero no es que hayamos mutado ni cambiado, no se preocupen. ¿A qué me refiero con comunidad LGBTIQ+? La comunidad LGBTIQ+ comprende a todas aquellas personas que se identifican con, bueno, las letras de este acrónimo, que vamos a detallar más adelante, pero que en resumen hacen referencia a diversas identidades u orientaciones. LGBTI. Vamos a ir hasta la I, luego vamos a ir el Q y vamos a explicar cada una de ellas. LGBTQ+, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, que vamos a explicarlo en un momento, y a todas las personas que se reconozcan fuera de la heterosexualidad y los cisgénero. Creo que esta última parte es la más importante en referencia a comunidad LGBTIQ+. ¿Quiénes somos las personas que conformamos la comunidad LGBTIQ+? Aquellas personas que están fuera de la heterosexualidad y los cisgénero. ¿Qué es cisgénero? En un momento se los voy a explicar. Pero esta es, vamos a llamarle la definición o vamos a llamarle el ticket de ingreso para que tú estés en la comunidad, ¿no? Para que la gente se reconozca como parte de la comunidad. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la razón de existir de la comunidad LGBTIQ+? Respetar, reconocer y valorar la orientación, identidad y expresión de cada uno de sus miembros o cada una de las personas que se reconozcan como parte de este. ¿Ok? Si tienen dudas o consultas, por favor, a través del chat me los hacen saber y yo con gusto voy a responderlas. Bien, ahora vamos de lleno a lo que yo diría como medio la matemática, que no es matemática, pero en verdad lo presento así porque tiene algo de especificidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque usualmente y con el tiempo, claro, uno no va por la vida diciendo, ok, soy tal, tal, esto con esto, coma con aquí, punto aparte y qué sé yo, porque al final uno va descubriendo su identidad sexual, su identidad de género, con el despertar de y el avance del crecimiento humano, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante que las reconozcamos y las identifiquemos? Porque lo que no se nombra no existe y es sumamente importante que le demos visibilidad a identidades, orientaciones y expresiones que vamos a ver en un segundo. Bien, ¿por qué he colocado diferentes cajitas en esta parte puntual? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, somos miembros de la comunidad LGBTIQ+, cada una de las necesidades o identidades u orientaciones no son similares unas con otras, sino que en realidad son bastante particulares y distintas. Es por ello que son diferentes e independientes una de otra. Y hoy vamos a tratar de explicar cada una de ellas de la mejor manera. Bien,
Tenemos 4 cajitas aquí que conforman categorías de la diversidad sexual y de género. ¿A qué nos referimos con ello? Tenemos en primer lugar al sexo biológico. ¿Qué es el sexo biológico? El sexo biológico hace referencia justamente a todas esas características sexuales, biológicas, vamos a llamarle, anatómicas, cromosómicas, todo lo que compone nuestra biología, vamos a llamarlo así como su nombre lo señala, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra mamá fue a hacerse una ecografía, vieron en esas imágenes nuestros genitales, ¿verdad? Y por ende se entiende que puede ser una mujer, un hombre, dependiendo de la genitalia que la persona presente. O si se hace un examen de ADN, se puede ver, ¿no? El reporte cromosómico y si XX, XY, etcétera, se entiende. Esto no hay vuelta que darle. Sin embargo, también existen personas intersex y ahí está la I del LGBTI. ¿Por qué existen las personas LGBT, perdón, las personas intersex? ¿Quiénes son? Son aquellas personas que con el tiempo o desde su nacimiento han desarrollado características sexuales tanto femeninas como masculinas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede ser una persona con carga cromosómica masculina, un chico, que puede desarrollar senos. Puede ser una persona que también desarrolle una vulva y también pueda tener testículos, etcétera, etcétera, etcétera. La intersexualidad no es una anomalía, no es una enfermedad, no es una expresión natural de la biología. La gente tiende a querer encasillar y existen muchas mutilaciones, ¿no? Ah, no, tiene esta cosa que no debería existir aquí, que no debería estar acá, entonces hay que cortar, quitar, mutilar y no es lo adecuado es respetar la diversidad. Entonces, pueden existir personas que presenten características sexuales que no necesariamente podrían encasillarlo en una masculina o femenina, sino que pueden presentar estas características sexuales. Es lo que anteriormente se llamaba y que no debería usarse hermafrodita, ¿no? Existían muchas personas que por presentar estas características se las catalogaba con tal y no es adecuado, eso es una palabra despectiva y no debería usarse con las personas intersex. Es parte de la naturaleza. Estoy hablando nuevamente del sexo biológico, ¿no? Anatomía, cromosomas, gónadas, genitales, etcétera. Ahora vamos a la orientación sexual. ¿Qué quiere hacer referencia a la orientación sexual? Quiere decir quién me atrae, quién me gusta, hacia quién oriento mi sexualidad, mi atracción. ¿Ok? Muy bien. Aquí podríamos incluir a la heterosexualidad, claro, ¿verdad? Porque si yo fuera heterosexual, yo sentiría atracción por personas del otro género, que vendría a ser en este caso una chica. ¿Por qué no están incluidos aquí? Porque estamos hablando de diversidad sexual. Entonces ellos no forman parte de la comunidad LGBTIQ+, pero pueden ser aliados y vamos a hablar de eso en un ratito. Dentro de la diversidad sexual en la comunidad LGBTIQ+, tenemos una serie de orientaciones sexuales. ¿Ok? Aquí tenemos algunas de las más conocidas, pero pueden existir muchas más. Por eso es importante que al decir LGBTI, LGBT o lo que fuere que usemos de acrónimo, siempre incluyamos el más al final. LGBTI más, LGBTIQ más, LGBT más, siempre el más al final. Porque ¿qué quiere decir? Que existen más identidades, más orientaciones, más expresiones. ¿Ok? Es importante mencionar eso. Ahora, he puesto ahí un corazoncito porque es quién me atrae, quién me gusta, quién me llama la atención. Entonces, en el caso de las personas gays, yo soy un hombre gay, siento atracción siendo hombre por otros hombres. Una mujer lesbiana es una persona que se identifica como mujer, se reconoce como tal y siente atracción por otras mujeres. Y así podemos ir avanzando. La persona bisexual es aquella persona que siente atracción por personas de su género y de otros géneros. ¿Ok? Es una persona bisexual. Y la pansexualidad hace referencia a aquellas personas que sienten atracción por otras personas, sin distinción ni identificación de sexo o género. Pero Josué, tú me dirás, ¿no tendría que ser entonces lo mismo la bisexualidad y la pansexualidad? No necesariamente. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? En la bisexualidad, tú sientes atracción por una persona que tiene tu mismo género, que puede ser un hombre que se identifique como tú, o también otro género, puede tener otra sexualidad, hombre, mujer, etcétera.
En cambio, hablando de pansexualidad, no nos importa el vínculo perdón, la identidad de esta otra persona, sino que siento atracción por la persona. El prefijo pan significa todos. No quiere decir que las personas pansexuales sientan atracción por todas las personas, no es así, pero sienten atracción por otras personas, las personas que les atraigan y no les importa realmente cómo se identifiquen, cómo se reconozcan. Puede ser una persona lesbiana, una persona heterosexual, puede ser una mujer, puede ser un hombre. No sienten una restricción en base a la identidad de la otra persona. Yo, por ejemplo, no soy una persona pansexual, yo siento atracción únicamente por hombres. Por eso soy un chico gay. Y bueno, luego está la asexualidad. ¿A qué hace referencia la asexualidad? Esta hace referencia a aquel vínculo que yo tengo con otra persona, no necesariamente desde lo sexofísico, desde lo erótico ni desde lo sexual, sino que puede ser un vínculo como un espectro. ¿A qué me refiero con eso? La asexualidad es una de las cosas más invisibilizadas porque la gente tiende a decir, no, eso es una etapa, o la gente suele decir, no, ahorita estoy asexual y no es una expresión válida. Realmente es una orientación sexual en donde la gente no se vincula desde lo sexual o puede tener temporadas en donde el espectro de la asexualidad pueda estar de alguna manera vinculado a la identidad. Es muy amplia, hay muchos estudios alrededor de esta identidad, pero no es muy visible porque existe mucho bullying, mucho estigma alrededor de la asexualidad. Hay pocos activistas asexuales, pero sí existen y es una orientación válida. Entonces, ¿existen más orientaciones sexuales? Sí, claro que sí, pero esas son algunas de las más, vamos a llamarle, populares o de las que más visibilidad existe en el día de hoy, ¿no? Gay, lesbiana, bisexual, pansexual, asexual y pueden existir muchas más. Ahora, vamos a hablar de la identidad de género. En este caso, la identidad de género sí tiene que ver conmigo, con cómo yo, como su nombre lo dice, me identifico, me reconozco y me entiendo. Yo, por ejemplo, siendo un hombre heterosexual, perdón, homosexual, me reconozco como un hombre, me reconozco como tal porque me identifico y me siento cómodo con el sexo y género que se me asignó al nacer. Entonces, yo vendría a ser una persona cisgénero. Coloco aquí cisgénero para explicarlo, pero ellos no son parte de la comunidad LGBTIQ+. Las personas cisgénero no son parte de la comunidad LGBTIQ+, a menos que se reconozcan como gays, lesbianas, bisexuales, etc. Pero, ¿qué quiere decir cisgénero? El prefijo cis habla acerca de este lado. Entonces sería de este lado del género. Trans es del otro lado del género. Cisgénero es aquella persona que sí se reconoce con el género que se le asignó al nacer. En este caso, yo cuando nací se me asignó el género masculino y con el tiempo me reconozco como tal, me siento cómodo como tal, por ende soy un hombre cisgénero. Pero eso no tiene nada que ver con quién me llame la atención, quién me atrae. Mi orientación sexual es gay. Es distinto. Por eso están en cajitas distintas y por eso lo separo, porque una no tiene que ver con la otra. Luego están las personas transgénero. ¿Qué quiere decirle una persona transgénero? Una persona trans es aquella persona que no se reconoce con el género que se le asignó al nacer. Si yo fuera una persona trans, no me sentiría cómodo con la masculinidad que se me asignó al nacer. O sea, vieron mis genitales, me dijeron tú eres un hombre y tienes que ser un hombre y así. Pero con el tiempo me doy cuenta que realmente no es así y si deseo, hago una transición hacia el género con el que me identifico. Por ello, dentro del transgénero, que es como un paraguas amplio, puede existir una mujer trans. ¿Quién es una mujer trans? Una persona que nació con un género masculino, pero que hace una transición hacia lo femenino. Y así también podemos tener un hombre trans. Un hombre trans puede ser una persona que nació asignada femenina, pero que puede hacer una transición hacia lo masculino. Esta vendría a ser una persona trans. Hombre trans o mujer trans. Una chica trans, un chico trans. A eso nos hacemos referencia cuando hablamos de transgénero. Ahora, dentro de aquí he puesto como un pequeño bullet de género no binario. ¿Y a qué hacemos referencia? El género no binario habla acerca de justamente romper con este binarismo que existe y nos han inculcado, ¿no? En donde únicamente las únicas posibilidades de género son
lo masculino y lo femenino. Estas personas no reconocen a estas limitantes, vamos a llamarle, del género o únicas posibilidades del género y van más allá de él. Pueden tomar elementos de lo masculino, de lo femenino y reconocerse con ambos géneros, con ninguno de los géneros o con el género con el que se reconozca. Entonces, el no binario habla acerca de no reconocerse con esas posibilidades de género. ¿Por qué está dentro de lo trans? Porque rompe con lo que se le asignó al nacer. ¿Ok? Yo sé que eso se va complejizando un poco, pero realmente se trata no tanto de entender, sino un tema de respeto y reconocer que cada persona puede construir su identidad como quiera y como le plazca vivir sin hacerle daño a las demás personas, ¿no? Esto es básicamente crucial dentro de la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, luego está la expresión, que como he colocado ahí, hace referencia a cómo yo decido compartirle al mundo mi identidad. Por eso pongo ahí como un megáfono, ¿no? Como yo le estoy diciendo al mundo, gritando al mundo quién soy y cómo me reconozco. Socialmente podemos entender que existen personas masculinas, femeninas o andróginas. Por ejemplo, una persona que le gusta llevar el cabello largo, que puede pintarse los labios, que puede usar las uñas largas, que puede usar falda, etcétera. En este lado del mundo y en esta época entenderíamos que es femenino o femenina, ¿verdad? Porque en esta parte de la historia, en este momento, lo que se le ha asignado a lo femenino tiene diversas características y esa es parte de su expresión. Y por otro lado, también están las características que socialmente son masculinas, qué sé yo, una corbata, una camisa, un pantalón, el cabello corto, etcétera. La expresión hace referencia a todo aquello que, que yo entienda como parte de mi expresión. ¿Qué quiere decir? Puede ser la ropa que uso, los pronombres con los que me reconozco, incluso mi nombre, la forma en la que hablo, me muevo, me expreso, etcétera. Esa es la expresión de género. ¿Y a qué se refiere lo andrógino? La que toma elementos tanto de lo masculino como de lo femenino. Puede ser que yo vaya con saco y corbata, pero desee colocarme tacos, me pueda poner unos colores que socialmente son llamativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos por ahí muchos artistas andróginos, ¿no? Qué sé yo, Boy George, puede ser también el vocalista de Queen, que se me fue el nombre, y tantos otros artistas, Prince, etcétera, que han tomado elementos de lo masculino y lo femenino, lo han usado en su expresión, y eso es muy independiente de la orientación, la identidad y también del sexo biológico. Mariel, por si acaso yo hablo, hablo y hablo, me vas diciendo del tiempo porque yo soy una máquina de hablar. 5 minutos, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, solamente para ir cerrando, que yo sé que esto es como mucha información y sé que es muy complejo, quisiera que nos quedemos con, más allá de entender, porque probablemente muchas personas no podamos entender o no podamos llegar a ese nivel, vamos a llamarle, de comprensión desde un momento a otro. Yo creo que lo que más tratemos de contar de esto es el respeto y reconocer que cada una de las demás personas se reconoce dentro de esta diversidad sexual, no porque sea una moda o por un trend o porque quisimos ponernos un poquito más complicados o revelarnos, sino porque es parte de nuestras experiencias y nuestras vidas. Mucha gente atraviesa circunstancias muy complicadas por el simple hecho de amar o identificarse como se reconoce. Y eso no debería ser un sinónimo de discriminación, ni de aislamiento, ni de separación, etcétera. Entonces, quisiera que nos llevemos eso, honestamente. Voy a avanzar unas cuantas diapositivas porque hay una cosita que sí me gustaría que nos llevemos, que es el del ser un buen aliado. Y el del ser un buen aliado la voy a pasar rapidito, que creo que es algo que nos podemos llevar. ¿Qué es ser un aliado? Un aliado son aquellas personas que no son parte de la comunidad, pero que quieren apoyar, que quieren brindar su apoyo, ampliar su voz, quieren extender la mano y que de alguna u otra manera están ahí contigo gritando y reclamando los derechos que nos pertenecen. Si cada uno de nosotros aquí presentes podemos tener esa conversación y decir, soy yo un aliado de esta comunidad, quiero extender mi mano para que
todos podamos tener el mismo acceso a derechos, sería algo muy, muy bonito. ¿Qué puedo hacer yo? Y esto sí es para cerrar. Yo como aliado, en el caso de que no sea parte de la comunidad, puedo hacer diferentes acciones. Estas son las que directamente podríamos, desde un lado más humano, me estoy refiriendo. Reconocer que yo tengo un privilegio. Al ser una persona heterosexual, me puedo casar, tengo acceso a derechos, vivienda, etcétera, que probablemente muchas personas no, ¿no? O siendo cisgénero, las personas trans no tienen derecho a la identidad, no pueden hacer diferentes cosas porque su DNI no los reconoce como tal. El primer paso es reconocer eso. Luego, evitar las reproducciones normalizadas de violencia. Estos chistes, los memes, los comentarios, las cosas homofóbicas, transfóbicas que escuchamos, detenerlas y decir, ¿por qué nos estamos riendo de esto? ¿Realmente da risa o nos estamos riendo a costa de la identidad de alguien? Compartir información y voces discriminadas. Creo que un espacio como este es súper valioso porque permite que hablemos de este tema y le demos voz a quienes realmente han sido silenciados o que con el tiempo no han tenido el espacio simplemente de hacerlo. Eso es muy valioso. Compartir información, así tengas un seguidor en Instagram, esa publicación le va a impactar a una persona y eso es poderoso desde ya. Participar como aliado o aliada. Hay muchos espacios de la comunidad LGBTQ+, en donde las personas aliadas pueden participar. La marcha, actividades en el trabajo, en este espacio incluso, o escuchando a un amigo que te está compartiendo una experiencia o sale del closet contigo, desde ahí ya es muy valioso. E incluir a quienes estaba excluyendo. ¿Quiénes no están aquí conmigo? ¿Por qué no están sentados en mi mesa? ¿Por qué no hay gente de este género, identidad u orientación en mi círculo y en mi vida? Puede que esas personas no estén siendo parte de mi vida porque ha pasado algo o porque simplemente no he entrado en contacto con ellos. Ahora, no se trata de ir por la calle buscando las identidades que me faltan, pero me refiero a que, claro, existe probablemente una brecha social en la que justamente no nos hemos acercado y por qué no darnos el tiempo de conocer sobre todo y respetar a las demás personas. Muchísimas gracias. Eso por mi parte. Sé que es mucha información, pero de todas maneras creo que es valioso tomar un punto de partida y saber un poquito cómo funciona lo LGBTIQ más. Siempre incluyamos el más. Muchas gracias. Josué, muchísimas gracias a ti, por favor, por tu presentación. Creo que ha sido súper claro. Realmente me parece que has llegado a explicar claramente estos cuatro ejes prácticamente. Así que desde ya, muchísimas gracias. Sé que no te puedes quedar hasta el final, eh, pero dejamos las preguntas en el chat y cualquier cosa las acercamos. Los que tengan preguntas, preguntan si podemos compartir la presentación. Entiendo que sí. Josué, entonces, bueno, después nos las envías y la compartimos entre los participantes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias por los comentarios A también. ustedes. Seguimos con Mauro Ugaz, es People Advisory Services Partner de EY Perú. Bueno, y él es experto en temas laborables, asesorando a empresas peruanas y extranjeras, negociaciones colectivas, inspecciones, reorganizaciones empresariales y procesos laborales. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima y de la Sociedad Peruana de Derechos del Trabajo. Ha sido reconocido como líder en temas laborales por Chambers and Partners Latinoamérica y Legal 500. Se desempeña como profesor de Derecho del Trabajo en la PUCP y el consultor externo de instituciones como la Academia de la Magistratura Peruana, USAID y de la ONG Facilitando Comercio. Tiene un magíster en recursos humanos por la EAE Business School. Y Mauro, muchas gracias por sumarte y cuéntanos un poco ahora desde la perspectiva de los derechos laborales que tenemos para este colectivo LGTBQI+ en el Perú. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Muy buenas tardes con todas y con todos. Para mí también es un privilegio estar con ustedes. Un poco lo que me pidieron en esta charla era identificar las problemáticas de la comunidad LGTBIQ+, referido al escenario laboral. Y es una situación en realidad que tiene muchas aristas que debemos reconocer, muchas oportunidades de mejora. Y la idea de esta presentación es compartir con ustedes desde mi experiencia cuáles son los escenarios más álgidos, más complicados, más contraproducentes, cuáles son las herramientas legales para combatirlos y además las buenas prácticas que han tenido varias empresas para poder erradicar un tratamiento inadecuado contra la comunidad. Primero, me gustaría empezar con datos. Creo que siempre es muy importante tener en cuenta la realidad peruana. Carlos Manuel Herrera Loaiza, ve temas sindicales,
hizo un trabajo muy interesante del entorno laboral en la comunidad LGTBI UMAS del año 2010 al año 2020 y arroja unos resultados que en realidad en el escenario peruano son bien complejos de comentar, bien complicados de afrontar, pero que son los reales, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista laboral, es decir, de los miembros de una comunidad laboral, de los trabajadores en centros de trabajo formales habitualmente, 4 de cada 10 personas prefieren no expresar su condición de pertenecer a la comunidad LGTBIQ+, porque pueden ser discriminados. De esas personas, además, el 37% de los peruanos no están en condiciones o no tienen la voluntad de contratar a personas de esa comunidad. Y ese porcentaje de 37% de personas que no están interesadas en esa contratación sube lamentablemente en la zona rural respecto a la urbana. Y el 30%, además, identificando solamente a los homosexuales, tampoco están dispuestos a contratarlo. Entonces, una primera pared u obstáculo respecto a las situaciones laborales en el país está asociada a que hay empleadores y personas que no desean contratar a personas que pertenecen a la comunidad y además también hay personas que estando trabajando no quisieran expresar su expresión de género respecto a ser parte de la comunidad en estas circunstancias particulares. Si Mauro, seguimos, discúlpame que te interrumpa. La presentación, vemos también la próxima. ¿Tienes un modo a lo mejor para ampliarla? dame un segundo, Estamos viendo como el modo de la presentación y te entiendo. con las notas. Déjame, Sí, como no. déjame Ahí compartirla justo lo nuevamente. comentaron en el chat y es verdad. Si no se puede, no te hagas problema. O si alguien en el chat que sepa ayudarme en estas circunstancias, se lo agradecería también. Y lo veo igual que antes. Quiero ver cómo Si no, no puedo. te das problema. Lo seguimos así. No Sí, te... en la parte de arriba, perdón, ahí buenas tardes, hay una opción, dale presentar. A ver, primero lo comparto, ¿no es cierto? Sí, sí, y ahí te guiamos. Genial. Ya estoy compartiéndolo. Perfecto. Tengo presentación. Y ahí te avisamos si es que sale la pantalla. Te avisamos en la pantalla. Yo creo que sí. Ya estamos. Y ahí ahora pon para Presentación. presentarlo. ¿Sí? Te agradezco muchísimo. Ahí ya me va gustando más. A ver, si apretamos ahí en la... Sí, estoy haciéndolo. Si no, proyectalo como estaba antes. Y, y ahí arribita te va a salir opciones. Tal cual como estabas haciéndolo antes. Ok, perfecto. Y en la parte de arriba, opciones. Mira, ahí abajito te da la opción para proyectar. Proyectalo como estaba antes, o sea, como lo tenías antes. Ok. Mauro, no te das problema. Sigue con la presentación como estaba. No nos compliquemos. Disculpen que ahora no puedo volver a lo que estaba antes, pero lo que voy a hacer es ampliar esto para que pueda verse lo mejor posible. Me explican si puede verse mejor por lo menos que antes. Yo ahora veo todo negro.
Ahora sí, al menos, bueno, vemos la... Perfecto. Y si pueden verlo mejor que antes. ¿Sí? Sí, ahí, digamos, va queriendo, va queriendo. Bueno, sigamos como está ahora. Perfecto. Gracias. Y perdonen la impericia de estos temas, que no sé por qué ahí no se puede poner presentación. Aprieto el botón para hacer. Bien. Bueno, siguiendo con las encuestas, este es el encuesta del INEI. Recuerden que en el año 2018 hubo una encuesta nacional de hogares del INEI que recogieron además datos reales respecto a lo que ocurre en el campo laboral. Eh, el 33.3% de los encuestados señalaron que debido a su condición de LGTBIQ+, no les pagaron lo prometido. El 30.8% señalaron de que tenían turnos de trabajo en todo momento, día y noche, como consecuencia de la condición de ser parte de la comunidad. El 24.9% fueron amenazados e incluso agredidos física, verbal y sexualmente dentro de un centro de trabajo. El 14.4% les obligaron a permanecer en ese trabajo a cambio de que recibieran un pago, es decir, si no se quedaban, no iban a obtener ningún pago de laboral. El 14.2% fueron amenazados con despidos injustificados y el 6.8% no tuvieron acceso al servicio de baño o tenían baños en condiciones totalmente insalubres. En realidad, cuando uno habla del espacio laboral, uno debería tener como premisa que el espacio laboral es un espacio totalmente seguro, que el centro de trabajo debe ir acompañado de protecciones del punto de vista laborales, salubres, pero también personales. Y lo que viene pasando con la comunidad LGTBIQ+, es que esa situación, por lo menos de las propias palabras de las personas que han estado trabajando en una actividad laboral en el Perú, eso no se cumple en una situación con un número totalmente inadecuado y además en porcentajes muy importantes. Y esto tiene que ver con un tema de discriminación. El mandato de no discriminación involucra que las personas que históricamente han sido segregadas, que históricamente han sido separadas, que históricamente por una condición particular y de forma injustificada tenido un trato diferenciado, ¿no es cierto? Esa situación debe ser por el Estado protegida y por los particulares erradicada. Y sin embargo, lo que ocurre en los centros de trabajo es que ese mandato de no discriminación no se viene cumpliendo en una parte importante. Y eso lo podemos ver tanto en la contratación, tanto en el tratamiento de las personas, como a su vez también lo podemos ver en el escenario del entorno laboral. ¿Y por qué sucede eso? Porque en el escenario de los centros de trabajo ocurre lo mismo que ocurre en el escenario social. El centro de trabajo del Perú es gráficamente una respuesta similar a lo que ocurre en la sociedad. Los centros de trabajo no son islas. Por más de que felizmente existen centros de trabajo que han intervenido con políticas, han afrontado la problemática que estamos hoy día analizando, lo cierto es que los centros de trabajo en el Perú reflejan lo que pasa en la sociedad. Una sociedad como la nuestra, donde las circunstancias llaman a una situación de trato diferenciado y razonable, como el caso de la comunidad LGTBIQ+, es algo que también pasa, lamentablemente, de la sociedad, se traslada al centro de trabajo. Lo que repito, no son islas, y pues es muy importante que las empresas, los empleadores que direccionan las políticas al interior de la actividad laboral estén atentos a que existen mandatos peruanos e internacionales que impiden un trato diferenciado que no esté justificado en este tipo de población. ¿Dónde hemos encontrado nosotros estas problemáticas? En 6 aspectos. Primero, en la discriminación y hostilidad. Yo he tenido, lamentablemente, casos donde a los trabajadores se le ha hostilizado su permanencia en el centro de trabajo, además realizado por pares, no por un jefe, sino por los mismos compañeros o compañeras de trabajo. La segunda problemática es el hostigamiento sexual. Recuerden que la hostilización y discriminación eh, es cuando a un trabajador le perturban su actividad ordinaria en el centro de trabajo. El hostigamiento sexual o acoso sexual es también una perturbación, pero con un contenido sexual o sexista. Por ejemplo, una broma
donde la orientación sexual está involucrada, por ejemplo. Tenemos el caso de que hay personas que trabajan, perteneciendo a la comunidad, que no tienen ninguna protección social, porque la informalidad, ¿no es cierto?, tiene mayor robustecimiento, tiene mayor énfasis en escenarios donde hay minorías, donde hay personas que pertenecen a sectores segregados. Entonces, el sistema de protección social, sobre todo en el caso de niños, mujeres o personas de la comunidad LGTBIQ+, suele ser también algo estadísticamente mayor que en lo que pasa con las personas heterosexuales, por ejemplo. Problemas de acceso al empleo en escenarios donde se discrimina el acceso al empleo, la oportunidad de ser convocados, la informalidad laboral y finalmente los despidos injustificados. Estos son los escenarios que estadísticamente y en la experiencia que he tenido en los temas laborales y en las experiencias que he tenido cuando he capacitado a gente, personas de la SUNAFIL, hemos encontrado que son los más transversales en la realidad peruana. ¿De acuerdo? ¿Cómo responde el Estado frente a esto? ¿No? El Estado lo que hace es responder a nivel de dos situaciones. Primero es la normativa y segundo ya la operativa, ¿de acuerdo? A nivel normativo existen normas internacionales y normas nacionales que protegen cualquier tipo de discriminación, ya sea de sexo, de orientación sexual, de identidad de género o expresión de género. Todo eso que Josué nos ha descrito de una manera tan detallada y tan clara está protegido por la normatividad peruana, sin ningún tipo de duda, además, en el campo de las relaciones laborales. También en otros campos, también eso creo que hay que ser justos, pero hay ciertas situaciones que en realidad deberían tener un desarrollo legislativo mayor, pero en el campo de las relaciones laborales, tanto la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género se encuentran totalmente protegidas. Y para esto tenemos tres normas importantes a nivel internacional, que son las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las normas de Naciones Unidas, que reconocen la identidad de género y orientación sexual cuando son utilizadas para un trato diferenciado y justificado como un motivo prohibido de discriminación, y el convenio 111 de la OIT, que señala de que no es posible tratar de forma discriminada sin justificación a personas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o sexo. Y estas normas, si bien son internacionales, se adscriben al ordenamiento peruano, se subsumen al ordenamiento peruano, porque nuestra Constitución dice expresamente en su cuarta disposición final y transitoria que todos los tratados internacionales de derechos humanos son parte del ordenamiento nacional y que complementan, informan un solo cuerpo normativo con nuestra Constitución. Y esto es algo que es muy potente porque en otras materias, como por ejemplo la actividad sindical, donde las normas peruanas son muy acotadas, muy concisas en desarrollar las regulaciones sindicales, como ocurre también en la parte de orientación sexual, expresión de género, identidad de género, como las normas nacionales son muy acotadas, existe mucha jurisprudencia, múltiple jurisprudencia que dice que la Constitución, esas normas internacionales que tienen mayor contenido, pueden válidamente arrastrarse al ordenamiento peruano y los jueces peruanos están obligados en todo momento en hacerlas cumplir. Entonces, es importantísimo tener la claridad de que estas normas internacionales pueden ser utilizadas en el ámbito nacional y que la Constitución así lo ha declarado y que todo juez en cualquier instancia está obligado a utilizarlas para resolver situaciones conflictivas o discriminación en esta materia. Y eso además hay que conjugarlo con la Constitución peruana. Hay un mandato de no discriminación que es amplio, que dice que cualquier situación no justificado amerita la intervención del Estado. Y además tenemos tres normatividades peruanas legales que ayudan también a eso. Tenemos la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual en el trabajo, tenemos la ley de oferta del empleo y acceso a los medios educativos, que también señalan de que no es posible tener requisitos discriminatorios para ofertas de empleo,
Y tenemos la Ley de Ética y Competitividad Laboral que regula, o mejor dicho, ordena que toda acción de hostilización por discriminación o toda acción de despido por discriminación tiene que ser castigado por el empleador que lo realiza. Entonces, el marco normativo, si bien es cierto en el ámbito laboral, no es perfecto, existe y los jueces están obligados a cumplirlos y además tenemos la posibilidad de integrar las normas internacionales para robustecer las normas nacionales por mandato de la Constitución. ¿Cuáles son las consecuencias legales de un incumplimiento? ¿Qué pasa si un empleador o un trabajador de un empleador incumple estas normas que estamos conversando? Eh, Primero, en el caso de la hostilidad laboral, cuando una persona es afectada, es su trabajo ordinario es afectado por sucesos discriminatorios, lo que ocurre es que como el empleador es el encargado de la supervisión de que el centro de trabajo sea un lugar seguro, lo que sucede es, en estos casos, es que yo puedo pedirle al empleador que me indemnice a través de lo que se llama el despido indirecto. Primera posibilidad. O puedo pedirle al empleador que deje de existir ese tipo de actividades, que cesen ese tipo de actividades, eh, y sin perjuicio de que pueda yo también pedir, si es que eso ocurriera, una situación de indemnización. Entonces, el primer escenario que podría existir es un escenario indemnizatorio como consecuencia de recurrir a una acción legal, como consecuencia de una intervención inadecuada de mi empleador o de algún par en el centro de trabajo, ¿no? Porque recuerden, quien debe velar en el centro de trabajo para que sea un lugar seguro es la empresa, es el empleador. Siendo así, cualquier persona que realice un acto inadecuado en el centro de trabajo, tendría esa persona que ser sancionada por el empleador. De lo contrario, el empleador también podría originar un desamparo al trabajador y propiciar naturalmente también la posibilidad de una indemnización. ¿De acuerdo? Bien. El segundo escenario es que es el escenario del despido. Pero ¿se puede ver la pantalla bien? Perdónenme No, se puso en negro y Mauro también, tratar de ir redondeando que tenemos también a Katia todavía. Perfecto. Sí. Entonces, me avisan por favor si puedo ya para ir finalizando también. Si Sí, pueden ver mi pantalla. a ver. Ahí volvimos a verla. Estamos en la diapositiva 3. Perfecto. Disculpe. Entonces, y en el caso de una sanción de despido, el motivo prohibido es también posibilita la reposición en el empleo. Eso es muy importante. Entonces, cualquier situación que involucre que me despidan por una situación de discriminación por parte de la comunidad LGTBIQ+, podría también sancionado con un tema de despido. Y aparte, también existen las multas de SUNAFIL, es decir, la actividad fiscalizadora puede existir. Y aquí, finalmente, para terminar, ¿qué están haciendo algunas empresas para promover un mejor escenario o espacio para la comunidad en materia laboral, ¿no? Que seguramente con Katia se va a ahondar esto, ¿no? Hay muchos ejemplos en el país que estamos interviniendo, tanto los comités de diversidad, que las directivas tengan terminología inclusiva, que se reconozcan a las parejas de todas de la comunidad LGTBIQ+, para que puedan tener acceso a licencias por matrimonio, a licencias por paternidad, a los planes de DPS, al tema de fallecimiento también, por libres de adopción. Es decir, sí existen empresas que vienen aplicando ese tema ya de manera más recurrente en el país. Y finalmente, yo creo que aquí, un poco de la mano con lo que decía Josué, eh, me parece que en este espacio lo importante no solamente es tener regulaciones, de tener capacidad de poder saber las situaciones de denuncia que puedan existir, sino además ser un aliado, ¿no? Creo que eso es algo importante. Los centros de trabajo deben ser lugares seguros para todas las personas y que una persona sea parte de una comunidad o que sea una persona que puedan otras pensar que son diferentes, en ningún momento, en ningún caso debería ser una situación
que afrente a la persona en su integridad, ¿no? Como repito, tanto el sexo como la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son situaciones totalmente protegidas en el país y los lugares de trabajo deberían también acentuar esa protección en todo ese medio, ¿no? Gracias por su atención. Mauro, muchísimas gracias. Y last but not least, tenemos a Katia de Siemens Energy. Ella es egresada del sistema dual alemán del Humboldt en la Tecnicatura en Negocios en Comercio Internacional y después, obviamente, hizo la licenciatura en Administración de Bancas y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y desde el 2022, Katia, tengo entendido que estás como coordinadora de riesgos y control interno en Siemens Energy. Ujú. Katia, ustedes creo que en Siemens Energy han sido uno de los, de alguna manera, uno de los pioneros acá, creo que en el Perú. ¿Ustedes tienen algún proyecto implementado en la empresa que apunte explícitamente a este colectivo? Sí, Federico, bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, actualmente en Siemens Energy contamos con un comité de diversidad e inclusión. Este comité se llama Energizarse y mantenemos 4 principales pilares, ¿no? Entre ellos está el pilar de multiculturalidad, el pilar de discapacidad, el de género y el de LGBTIQ+. Nuestra CFO mundial, quien es María Ferraro, es la Diversity Leader de la compañía y nosotros como compañía siempre desde el management es que se inicia el trabajo y promover siempre las iniciativas de inclusión y diversidad, ¿no? Es responsabilidad del management poder promover justamente estas iniciativas. El Comité de Diversidad e Inclusión que tenemos en South America lo lideramos una colega que se ubica en Chile y bueno, yo desde Perú para toda la región, que incluyen los países de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Y bueno, adicionalmente a este rol como responsable del comité, soy también líder del pilar de LGBTIQ+ en Perú y desde la red que manejamos a nivel global desde Alemania de Pride y Allies, también estoy participando activamente en la planificación de actividades que se van a realizar a lo largo de todo el año con el fin de concientizar, generar awareness entre los colaboradores sobre todos los temas, ¿no? Y bueno, con el fin de justamente poder identificar a la comunidad LGBTIQ+ dentro de la compañía como iniciativa global y también como un tipo de estrategia, manejamos una encuesta a nivel global llamada Self-Identification Survey, que vendría a ser una encuesta de identificación propia, como el colaborador se identifica, que por supuesto esto significó un rol bastante importante para poder crear un espacio de trabajo inclusivo en la compañía. Este tuvo como fin poder monitorear la diversidad de la fuerza laboral que tenemos en la empresa para comprender qué comunidades tenemos en la organización y asimismo qué grupos de personas y perspectivas diferentes podríamos estar pasando por alto y también, por supuesto, respaldar la creación de un lugar de trabajo justo, equitativo. ¿Cómo fue la reacción de esa encuesta? Porque realmente muchas personas del colectivo LGTBQI+, no son, a lo mejor, no quieren dar a conocer por miedo justamente a la discriminación, a algún tipo de represalias y demás, y que desde mi ámbito laboral me hagan preguntas respecto a esto. ¿Cómo fue la reacción en la empresa de ustedes y cómo la implementaron además para que realmente sea un espacio seguro? Ok, bueno, en primer lugar, se requirió del constante apoyo del management, ¿no? Para que justamente todos los colaboradores pudieran realizar esta encuesta, porque lo más importante es poder tener la mayor información para poder trabajar sobre datos reales, ¿no? Fue un arduo trabajo, debido a que si no hay un seguimiento adecuado y, bueno, el objetivo de esta iniciativa no se cumple, que justamente es poder tener la mayor cantidad de respuestas posibles para poder tener un estimado real del panorama en el que se encuentra la compañía en cuanto a la comunidad
LGBTQ+, y diversidad en general, ¿no? Hubo mucho cuestionamiento, pues al haber algunas preguntas personales, de datos personales, siempre se encuentra esa resistencia a la privacidad, ¿no? O el respeto a la privacidad. Sin embargo, la encuesta fue 100% anónima, ¿no? Y se impulsó mucho desde los líderes de Alemania y de las regiones de LATAM, justamente invitando a los colaboradores a que puedan llenar esta encuesta, ¿no? Esto, bueno, fue un reto realmente también para aquellos colaboradores que trabajan en sitio, en campo, porque son los que normalmente no tienen mucho acceso a poder ingresar a la computadora o a los correos, son más técnicos, ¿no? Pero desde mi experiencia propia, siempre sugiero que este tipo de actividades se apoyen muchísimo con el management. La alta gerencia va a ser siempre el mayor y mejor aliado para justamente efectivizar y agilizar este tipo de iniciativas y acciones, especialmente cuando el mensaje y la cultura de D&I aún no está 100% implementada en el ADN del colaborador, ¿no? Y a pesar de que la organización sí lo tenga, estoy segura que a veces ese es el mayor reto para todas las organizaciones que están justamente en el proceso de implementar un programa de D&I. ¿Qué resultados pudieron sacar de los resultados? Digamos, hicieron la encuesta, ¿qué resultados sacaron y cuáles son un poco los próximos pasos? Porque después, digamos, lo único que tengo es una foto, Ujú, que obviamente calcula información valiosa, ujú. pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hace Siemens Energy con esa información? Bueno, entre los resultados más llamativos que pudimos identificar de la encuesta es que, claro, por un tema de confidencialidad, voy a dar como que porcentajes muy generales, ¿no? Hubo un porcentaje de las personas que respondieron la encuesta que prefiere no compartir si se identifica con el mismo género que se le asignó al nacer. También hubo un porcentaje de las personas que respondieron la encuesta que prefiere no compartir con qué género se identifica. Otro porcentaje de las personas que respondieron la encuesta prefiere no compartir su orientación sexual. También hubo un porcentaje bastante alto de las personas que respondieron la encuesta que se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ+, y que sus compañeros de trabajo no lo saben, y otro porcentaje también de los que respondieron la encuesta prefiere no decirlo, ¿no? Entonces, para nosotros esta encuesta fue de alto valor porque pudimos identificar que dentro de la compañía sí contamos con una población de la comunidad LGBTQ+. Y bueno, a raíz de ello es que venimos justamente preparando diferentes iniciativas, tanto a nivel global como regional, para concientizar a los colaboradores y mejorar el ambiente laboral, ¿no? Nosotros implementamos en primer lugar una plataforma que la llamamos Trust Person o persona de confianza, que es un grupo de colaboradores que son aliados de la comunidad o que son parte de la comunidad y que son el punto de contacto y referencia ante algún tipo de denuncia o reporte de una agresión, discriminación por su condición, ¿no? Por simplemente ser parte de la comunidad LGBTQ+. Asimismo, realizamos también workshops con el fin de concientizar a todos los colaboradores, a poder capacitarlos para que nosotros en la empresa podamos crear un espacio de trabajo seguro, ¿no? Que a veces está siempre tan normalizado, las microagresiones, como justamente comentaba Josué, memes, comentarios homofóbicos, ¿no? Y que hay que concientizar y generar el awareness de que esas acciones, esos comentarios son incorrectos, están mal y que es un tipo de discriminación, ¿no? Entonces, además de ello, se está evaluando también desde la compañía, junto con recursos humanos, cuáles son los beneficios que tenemos como empresa y cómo podemos hacerlos más inclusivos, ¿no? A todos los colaboradores
exista o no una población dentro de la comunidad LGBTIQ+ en la organización, porque indistintamente de que tengamos o no una población, nosotros como empresa debemos siempre ser una empresa inclusiva, ¿no? Y bueno, en Siemens Energy, como compañía, compartimos una cultura de diversidad e inclusión, y esa es la razón por la que siempre seguimos trabajando en programas, en iniciativas para abrazar la diversidad que tenemos en esta empresa y hacer de ella o para esta comunidad un espacio de trabajo seguro y de confianza. Katia, muchísimas gracias. Yo estoy un poco mirando la hora, ya estamos unos minutitos pasados, pero bueno, tuvimos también algunos temitas técnicos. Quiero abrir el espacio si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera adicionar, con gusto lo puede hacer. De todas maneras, creo que interesante, Mauro, tu chart de alguna manera de algunas acciones que las empresas pueden hacer. Sabemos del comité, nosotros tenemos un comité de diversidad en la HK y bueno, las empresas socias que quieran participar están más que bienvenidos. Y en ese mismo comité tenemos otra empresa alemana que lamentablemente hoy no se pudo sumar, pero que justamente ofrece el tema del seguro médico a todas las parejas, digamos, homosexuales que tengan la compañía. Es decir, si yo trabajo en esa compañía y tengo una pareja, digamos, del mismo sexo, entonces le da también esa posibilidad como si fuera el mismo tratamiento como si fuera una pareja heterosexual, ¿no? Son a veces esos pequeños gestos que se pueden realmente dar desde lo laboral, independientemente si legalmente digamos, lo dispone la ley o no. Un tema interesante, creo que vamos a seguir con cierta atención, es el tema del proyecto de ley sobre unión civil en el Perú. Es la primera vez en la historia del Perú donde un proyecto de ley al menos llega al recinto del Parlamento. Um, Sé que hay voces encontradas, incluso de la propia comunidad, que de alguna manera a lo mejor consideran que no es suficiente, pero considero que sí, realmente es de alguna manera un avance porque hasta ahora hubo ya varias presentaciones de proyectos de ley, por ejemplo, de unión civil para parejas del mismo sexo y que no ni siquiera, digamos, directamente han fracasado en la comisión o ni siquiera han llegado ahí. Así que realmente ahí estaremos atentos. Veo muchas felicitaciones, gracias a todos los oyentes. Vamos a estar compartiendo también las presentaciones de Mauro y de Josué. Katia, nuevamente también a ti, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, y tenemos por lo menos este año 2 o 3 webinars más en el tema del ciclo diversidad, así que los esperamos. Y bueno, les deseamos todavía una linda tarde, una buena semana y nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias.